En nuestro tercer episodio del podcast de la Escuela de Finanzas y Negocios Internacionales, hoy tenemos una invitada muy especial, que es Paula Daniela, egresada precisamente del pregrado de Finanzas y Relaciones Internacionales. Pero quien mejor la conoce es mi colega, mi tocayo, César Gómez. Entonces, César, hola, bienvenido a este tercer episodio y por favor haz la presentación de Paula. Bueno, muchas gracias, buenas tardes para todos. Es un placer tener a Paula Daniela acá. Paula Daniela, como bien lo dijo César, es egresada de FIGRI, de Finanzas. Estuvo haciendo la práctica en Fiduciaria Popular y lleva trabajando cerca de un año en Acciones y Valores, y vamos a hablar con ella un poquitico de cómo es trabajar en una fiduciaria, cómo es trabajar en una firma comisionista, cómo es el proceso para que la gente invierta en una firma de bolsa. Bienvenida, Daniela, y muchas gracias por recibir nuestra invitación. Gracias a los dos profes por la invitación. Bueno, Paula, entonces te propongo que hagamos, y a César obviamente también, les propongo que hagamos un ejercicio un poco de ingeniería inversa. ¿Cuál es tu cargo actualmente? Actualmente yo soy estratega de inversiones junior en Acciones y Valores. Y ahí viene el ejercicio de ingeniería inversa. ¿Qué tiene que hacer uno? ¿Qué tiene que estudiar uno? ¿Qué materias tiene que ver uno en una carrera como Finanzas y Relaciones Internacionales? ¿Qué práctica profesional tiene que hacer uno para llegar a ese cargo? Bueno, pues generalmente nosotros día a día estamos monitoreando mucho la economía, el mercado, entonces materias afines al mercado de capitales, a análisis económico, de pronto un poco de análisis financiero, porque a veces los clientes lo requieren un poco, son como materias que son un poco deseables para el cargo. Profesionales en finanzas, profesionales en economía, profesionales en administración, pues pueden aplicar al cargo, pueden realizar esas tareas. Pero el enfoque en mercado de capitales es muy importante porque tienes que conocer mucho sobre el mercado, mucho sobre la regulación, como para poder asesorar de pronto en unos aspectos importantes de la inversión, saber los pasos de la inversión y pues también estar al tanto de todo lo que pasa en el mercado. Algo que tengo que preguntar yo, y es, ¿valoración de activos financieros? Mucho, profe. Bueno, lo digo Esa porque es tu materia. claramente es mi materia, pero la verdad es que siempre la hemos llamado mercado de capitales. Lo que pasa es que hace unos años en la Facultad de Finanzas se le cambió el nombre a valoración de activos financieros, pero estamos hablando de lo mismo. Sí, es demasiado, digamos que gracias a esas materias como que yo me fui acercando a todo esto de mercado de capitales y como que fui enfocándome a estos trabajos, porque pues nosotros como FIGRI tenemos la oportunidad de en finanzas de enfocarnos por 3 líneas, por así decirlo: mercado de capitales, corporativas y banca de inversión. Entonces estas materias pues lo van acercando uno a estos temas de mercado de capitales. Bien, ¿y tu práctica profesional, Paula? Yo la hice en Fiduciaria Popular, que es una filial del Grupo Aval. Allá era una mesa chiquita, una mesa de dinero chiquita en la que se invertía más que todo títulos de renta fija. Bueno, entonces imaginen ustedes, apuesten. ¿Cuál es mi pregunta? ¿Qué es eso de una mesa de dinero? Buen punto. Les digo, ¿no? Pero antes de, no sé si antes o después, Paula Daniela nos habla de lo pequeña que es la mesa de dinero, que ya nos va a contar qué es, en Fiduciaria Popular. Y es un poquitico lo que hemos visto en los mercados en los últimos 15 años. Nuestro mercado se ha reducido. Nos van a adivinar la cédula, ¿no, tocayo? Cuando yo trabajaba en bolsa hace más de 20 años, pues la mesa de la Fiduciaria Popular y del Banco Popular eran grandes, claro. Negociaban montos importantes y eran activos, muy activos en el mercado de capitales. Mucho trading en TES, que era lo que más se negociaba en ese momento, no tanto en acciones, habían algunos portafolios de acciones, pero más que todo TES y eran grandes. Hoy veo que eso claramente se ha reducido mucho. Ahora Claro. sí, ¿qué es una mesa de dinero, Paula Daniela? Pues en una mesa de dinero, en la mesa donde estaba, habían diferentes como especialidades o diferentes portafolios a los que se invertía. Teníamos FIX, que son fondos de inversión colectiva, en los cuales se pone una plata en común y se distribuye esos beneficios en común a los inversionistas que entran. También hay portafolios de terceros, que eran pues portafolios de corporaciones autónomas, recuerdo que tenía el portafolio del SITP, y también pensionales,
que pues es una característica especial que tienen las fiduciarias, que pueden también tener portafolios de fondos de pensiones. Entonces, Muy importante ese me tema. Quiero aclarar. explicando, sí, porque yo tenía la idea que en la mesa de dinero era sobre todo de divisas, pero estoy viendo que No, No. divisas es un producto más. es que también depende como de la mesa. Hay mesas de divisas, las mesas institucionales más que todo invierten en títulos de renta fija, las mesas de posición propia sí invierten en títulos de renta fija, renta variable, divisas. Es más que todo como vehículos de inversión colectivos. Es perfecto. Vehículos de inversión. Tú eres así de sofisticado en las clases, tú hablas de vehículos de inversión. No, yo ese nivel de sofisticación claramente no lo tengo. Mira Uno tú, debería aprender a las nuevas generaciones. claramente, Sí, y eso es lo señor. que hacemos, aprender de nuestros alumnos todos los días. Hay una evolución, sí, señor. Gracias a Dios, ¿no? Yo de este episodio me voy con la expresión vehículos de inversión. Bueno, quería complementar que las sociedades comisionistas y las fiduciarias tienen muchas cosas en común. Uno pensaría que son diferentes, pero muchas cosas son muy parecidos. Ambos tienen fondos de inversión colectiva, los dos manejan portafolios de terceros, entonces son como competencia. Entonces uno a veces ve a grupos como el Grupo Aval o como el Grupo Bancolombia que tienen su comisionista, tienen también su fiduciaria, y aunque tienen muchos negocios en común, también son competencia entre ellos. Vos mencionas el tema de divisas. El tema de divisas lo ve uno más en bancos y en comisionistas de bolsa. En fiduciarias, yo creo que las fiduciarias hoy en día todavía no se meten mucho, aunque tienen unas mesas donde prestan el servicio, pero más de pronto especulativo, pienso yo. Sí, no, y ellos aprovechan que el servicio lo brinda la comisionista bolsa, entonces pues no se meten en ese negocio. Como el de acciones, ¿no? Que nos vas a hablar ahorita un poquitico. Pues sí. Las fiduciarias, los bancos no pueden vender acciones al público en general. Eso sí es una labor que todavía se mantiene exclusiva para las sociedades comunistas de bolsa. Por ley, eso es una cuestión legal. Sí. Sí. Bueno, Paula Daniela, ¿y ahora en qué consiste tu trabajo? ¿Cuál es tu cargo y en qué consiste tu trabajo? Quiero decir, ¿cuál es el día a día de tu trabajo? Bueno, yo trabajo en la Dirección de Estrategia de Inversión. Perdón, hiciste la pasantía en Fiduciaria Popular. Ah, sí. ¿Y qué pasó? ¿Dónde estás ahora? Hice la pasantía mientras me daban el grado y todo eso, el diploma, perdón. Entré a Acciones y Valores, la comisionista de bolsa, aproximadamente en mayo del año pasado. Y ahí entré a la Dirección de Estrategia de Inversión, como te comentaba. Ahí lo que hacemos, somos 3 personas. Mi director, mi senior y yo. Lo que nosotros hacemos es brindar apoyo a cada una de las mesas, como te comentaba ahorita, para, digamos, temas de mercado, temas de asesoría, temas de, no sé, lo que estamos hablando ahorita con el profe, qué está pasando con Bancolombia, por qué recomiendan invertir en Bancolombia. Nosotros, junto con el equipo de investigaciones económicas, estamos como muy pendientes de todas esas eventualidades que pasan en el mercado para darle la mejor información a las personas que están encargadas en invertir. O sea que ustedes atienden, por decirlo así, a unos clientes internos, es decir, a las demás áreas de la firma. Sí, señor. Ya digamos, mi compañero y mi director ya hacen un poco más de trabajo con cliente externo. Ellos Directamente, ¿sí? Sí, ya acompañan a los comerciales, a presentarles el mercado, a presentarles pues las oportunidades de inversión que hay ahorita en el mercado, el contexto económico que hay para invertir. Ellos hacen más esa parte de cliente externo. Y ya pues nosotros hacemos en general lo del cliente interno. Yo te preguntaría una cosa, a ver si lo tienes más o menos ya visualizado. ¿Cuál es el fuerte hoy en día de las sociedades comisionistas de bolsa? Yo lo tengo en la cabeza, pero puedo estar equivocado. Tú lo que has visto ahí, ¿cuál es el fuerte? ¿Cuál es el negocio en este momento en las sociedades comisionistas de bolsa en Colombia? No, pues de lo que yo he tenido experiencia este año, a las mesas institucionales les ha ido muy bien. Posición propia también le va muy bien por el margen que tienen de operación pues tienen un margen más alto que lo que tienen, no sé, las mesas institucionales, pero los fondos son instrumentos que pues la gente puede entrar o puede acceder un poco más fácil y son un poco más conocidos. Paula Daniela spoiler dijo, alert, spoiler alert, porque vamos a preguntarle eso. ¿Qué hace una persona experta en finanzas después de 7 semestres como yo en San Marino para llegar a invertir? Pero vamos despacio antes que eso. Señor. Paula Daniela mencionó una cosa importante. Posición propia. ¿Qué es eso? Es la inversión que hace la misma comisionista con el mismo dinero de la comisionista. Con plata de la comisionista, sí. No con plata que recibe Ellos de los negocian clientes. Con su plata. Ajá. Y así pues tienen un margen más como de utilidad y pueden hacer más operaciones. Entonces voy a hacer una aclaración ahí. Claramente las firmas comisionistas y lo que uno conoce desde el fondo es que atiende a clientes. Sí. Esa es una de sus líneas de negocio.
La posición propia, como bien lo dice Pablo Daniela, son negocios o compra y venta que hace en nombre de la sociedad comisionista. Puede ser con plata, capital propio, pero puede ser también apalancado con los recursos del mercado. Efectivamente puede que tenga más margen, pero esto implica también que tiene mayor riesgo. Porque así como la comisionista tiene ingresos cuando le va bien, ese negocio puede producir pérdidas que las asume la sociedad comisionista. Diferente a cuando están asesorando a un cliente, el cliente pues toma las decisiones, seguramente asesorado, pero la pérdida si llega a darse en las inversiones es del cliente, no es de la sociedad comisionista. En esos casos la sociedad comisionista se gana una comisión. Y ahí viene el nombre de comisionista. Bien, entonces tu cargo actual es analista de lo que está sucediendo en el mercado, de lo que está sucediendo no solamente en el mercado, sino también en la economía en general. Sí. Bueno, ¿y cómo está la cosa hoy en día? ¿Está tranquila? Hay, no sé, hay mucha incertidumbre, esa incertidumbre se traduce en mucho temor, en mucha esperanza, no sé, la gente está pendiente de los buenos negocios. Ustedes mencionaban ahora una acción que en los números se ve muy atractiva. Lo malo es que tenemos un presidente muy de redes sociales. Entonces, siempre que sale a decir algo, nosotros tenemos una pantalla donde está el dólar, uno voltea a ver el dólar y ¡ay, Dios! O sea, un trino, un post en X del presidente, claro, de una vez. No, y tú mencionaste una cosa, yo creo que la palabra es incertidumbre. Exactamente. Entonces, pues últimamente ya hemos visto que el presidente saca sus trinos, dice lo que dice, el mercado ya de pronto no le cree mucho, pero pues siempre persiste la incertidumbre. Entonces, no sé, ahorita con esto que pasó con Trump y los aranceles, pues digamos que vimos que no afectó mucho al dólar. Al final del día, ¿no? Al final del día. Porque recuerde, como hablamos en el podcast, que cuando abrió el mercado, abrió casi 100 pesos arriba. Entonces hay unos sustos claramente de los inversionistas. Después las aguas, como mencionamos, se calman. Y al final uno como dice, no, pues ayer estuvimos casi otra vez al mismo nivel del viernes. Pero tú también, perdón Paula, pero tú también, César, nos habías explicado tal vez en el episodio inmediatamente anterior, en el segundo episodio de este podcast, que también los mercados ya, los inversionistas profesionales ya han descontado lo que tienen que descontar y frente a esto claramente, pero una cosa como lo que pasó el fin de semana no lo descuenta nadie, porque no se imagina uno que el señor a las 3 de la mañana va a salir con unos trinos incoherentes y va a alborotar de esa forma una relación comercial tan importante como lo decía inclusive en el video de la semana que ya pasó y la semana que llega, mencionaba yo pues que es que Estados Unidos es nuestro mejor cliente. Y uno de los clientes tiene que tratarlos bien. Nos compra el 28% de todo lo que nosotros exportamos, por Dios. Sí, y esta mañana también leía que, digamos, pues el Trump nos dice como, bueno, les vamos a poner un 25% de aranceles. Y Petro le responde, pues nosotros también. Pero pues la relación no es la misma. O sea, totalmente nosotros asimétrica. Para Estados Unidos no entramos ni en el top 20 de los socios comerciales. En cambio, Estados Unidos es el principal socio comercial para nosotros. Entonces, pues, además del comercio, nos afecta a largo plazo la inflación, las tasas del Banco de la República, luego las tasas se suben demasiado, volvemos a una época en la que las tasas eran demasiado altas y la deuda es demasiado alta, entonces eso no es sostenible para nadie. Te acabas de adelantar a la pregunta que iba a hacer de nuevo desde mi ignorancia. Yo me imagino que un anuncio de este tipo de aranceles, a los que primero preocupa porque son los directamente golpeados por algo así, son los exportadores. Y los importadores. Bien, pero en términos de mercados de capitales, ¿cómo llega, digamos, esa preocupación? ¿Cómo afecta el mercado de capitales? Más allá de importadores y exportadores, ¿cómo afecta el mercado de capitales algo como lo que sucedió? Sí, a nosotros como que más que todo lo que nos importa es el impacto inflacionario que puede generar este tipo de medidas en el mercado. La inflación lo que hace es que el Banco de la República tenga que volver a una política monetaria un poco más contractiva y lo que hace es que se tengan que subir las tasas de interés. Recordemos que desde el año pasado el Banco de la República, viene con una política monetaria expansiva, es decir, que las tasas se vienen bajando. Y eso también pues hace que las tasas de los TES también vayan disminuyendo, los inversionistas también vean un poco más positivo la economía aquí en Colombia. Entonces, volver a una época en la que la política monetaria vuelve a ser contractiva le hace daño a los inversionistas en esa parte. Las tasas se vuelven más altas y, como explicaba el profe en el anterior video, pues la relación entre tasas y precio hace que para un inversionista sea insostenible tener otra vez renta fija. César, tenemos una persona que nos ve.
Viste que Paula citó el video pasado y el episodio pasado. Tenemos Genial, por lo bueno, menos nos ve ya una tenemos persona. uno. Mira tú, muy bien. Además, vamos bien. Uno que vio 2. ¿2 episodios? Ese ya es fiel. Oh, muy bien. Ya, O sea, ya está el tercero suscrita. y la tenemos. Bueno, En un episodio, Paula, muy pila, gracias Paula. Paula debería presentar esto. Paula, muy pila, hacía referencia a ese episodio en el que tú hablaste precisamente de la relación entre tasas de interés y comportamiento del mercado. Sí, pero quiero complementar un poquitico como más todo el tema. Lo que pasó el domingo en la madrugada, gracias a Dios terminó siendo, por ahora, un mal chiste. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Si eso se llega a materializar, los problemas son muy, muy graves, que yo no sé si pues, los analistas claramente los han tenido en la cabeza, pero la gente del común no. No es solo el tema de la inflación que menciona Paula Daniela, sino hay unos problemas financieros, unos problemas de relaciones financieras, de cierre de bancos. De hecho, es una cosa que si uno se pone a mirarlo con detalle, se sale corriendo. Entonces, ¿a qué voy? Sí. Que ya estamos avisados. En cualquier momento el señor de acá vuelve y se pone bravo y dice, no, es que ahora sí definitivamente voy a cerrar. No, miércoles, eso son algo muy complicado que nos va a afectar. Títulos de deuda, los precios se caen. Esos son los test. Los TES, los bonos, los Renta privada CDTs. también, también. deuda privada también, Todo. porque Todo se la afecta. renta fija, la deuda pública afecta también a la deuda privada. Okay. O sea, eso más o menos se mueve, puede que haya unos spreads y unas diferencias, pero se mueven para el mismo lado. Okay. El dólar se nos dispara. Y el dólar viene y afecta el tema inflacionario. Entonces, todo está ligado, y eso es lo que hemos hablado yo creo que en varios episodios acá, y es la relación de los mercados. Claro. No es que diga uno, no es que el dólar se dispara. Sí, claro, se dispara el dólar, pero ¿qué efectos tiene eso? Los inversionistas se salen, entonces afectan los mercados de renta fija, afectan los mercados de acciones. Entonces, ya tuvimos un susto, ya estamos advertidos, la gente está expectante, al final aparentemente no pasó nada, el dólar otra vez está a niveles como si no hubiera pasado nada, reaccionando más bien a lo que está pasando en el entorno. Yo iba a decir, pero quedamos avisados, los test también estuvieron tranquilos, los vendieron un poquito el domingo, el lunes después del problema, pero insisto con esta palabra, estamos advertidos. yo iba a decir que el dólar está en niveles normales, pero no, ya aprendí que no puedo decir eso porque César me regaña. Sí. ¿Qué normal? ¿Qué es eso? Pues Muy es que bien. puede ser normal para hoy, pero entonces tú te das cuenta en una semana y estaba más barato, estaba más alto, entonces es relativo también. Es tan relativo como el dólar está hoy a 4.220. Sí, Entonces yo siempre digo, ¿eso está barato o caro? depende. Mañana le digo. Bueno, muy bien. Linda respuesta, sobre todo muy profesional. Y muy tranquilizadora. Entonces, les propongo que terminemos este primer segmento de nuestro episodio de hoy aquí con esta nota optimista de lo que sucedió y todos los efectos que algo como lo que sucedió puede tener, no solamente para exportadores e importadores, sino también para el resto de la economía y, por supuesto, dentro de eso los mercados financieros. Les propongo entonces que en el segundo segmento, en el segmento que viene a continuación, nos cuentes un poco más de las mecánicas de inversión. Vale. Vamos a hablar un poco más de cómo funcionan las inversiones y cómo alguien como yo, o con menos educación financiera que yo, o sea, con 6 semestres de Puede acceder al mercado de capitales. Puede acceder. Es interesante que nos cuentes eso, Paula. Vale. Bien, muy bien. Bueno, Paula Daniela, en el primer segmento de este episodio hablamos un poco de cómo está nos contaste la trayectoria profesional de alguien que está haciendo lo que tú estás haciendo y también pudimos hablar obviamente con César de cómo está en este momento un poco el ambiente y la incertidumbre y las expectativas del mercado. En este segundo segmento de este episodio te propongo que nos cuentes cómo funcionan las inversiones para una persona común y corriente. Tú nos hablabas hace un rato de fondos, de inversionistas institucionales. Eso, digamos, me imagino es otra categoría, otras mecánicas, otro funcionamiento. Pero cómo alguien común y corriente, una persona del común, puede ver cuáles son las opciones que le ofrece el mercado y cómo una persona común y corriente puede decir, a mí la opción que más me conviene es esta y no aquella. Yo quisiera también que nos contaras, antes que eso, cómo llega una persona a invertir. Bueno, ¿Cómo es ese proceso operativo y de vueltas que hay que hacer y de documentos que hay que firmar? ¿Cómo es eso? pues yo antes como que había escuchado que la gente llegaba a los bancos, decía, tengo esta plata, quiero invertirla en un CDT o quiero invertirla, ya si la invertía en acciones tenía que acceder a la mesa de dinero del banco a través del comercial, ¿no? A través de una sociedad comisionista. Recuerda que acciones siempre es a través de sociedades comisionistas,
pero efectivamente tienen que llegar a una firma y como en un banco, como dices tú, abrir una cuenta. Sí, Primero. claro, ahorita ya es un poco más fácil. Uno pues contacta con un comercial dentro de una comisionista bolsa. Él pues tiene algunos pasos que es pues, primero brindar la asesoría del producto, porque un cliente no puede adquirir un producto de inversión sin antes tener ese tipo de asesoría, por lo que mencionaba anteriormente el profesor César. Digamos que la persona te asesora, pero es bajo tu riesgo que tú haces esas inversiones. Entonces, pues hay que dejar en constancia que se dio esa asesoría y que el cliente sabe el riesgo en el que está inmerso. Eso como por una parte. Ya pues llega la vinculación, que es la parte de llenar todos los formatos, entregar todos los documentos que se necesitan. Eso más que todo como para una persona común y corriente, porque hay clientes profesionales que demuestran un nivel de patrimonio requerido, ya tienen un nivel de operaciones en el mercado, tienen un nivel de conocimiento en el mercado, entonces esa es un poco más fácil la vinculación. Ya pues después es la asesoría en qué producto se puede invertir de esta persona. ¿Podrías hacernos un resumen y decirnos, hoy tenemos estos 4 productos en la firma comisionista? Fondos de inversión tenemos colectiva. fondos, ya pues la comisión, el contrato de comisión, que es cuando un cliente firma un contrato con el comisionista y esta persona pues se obliga a hacer en su mejor esfuerzo pues las ventas y compras que el cliente le pida. ¿En qué puede invertir esa persona natural, por ejemplo? Llega una persona natural con 500 millones de pesos. ¿Qué le ofrecen ustedes? Bueno, eso también hay que hacer un estudio antes. Tenemos que evaluar el perfil de riesgo de la persona y el horizonte de inversión, que son dos cosas muy importantes. Entonces, el perfil de riesgo es saber qué tan averso al riesgo es. Se divide en 3 perfiles. Tenemos los perfiles conservadores, los perfiles moderados y los perfiles pues de mayor riesgo. Entonces, generalmente las personas que se clasifican en conservador son personas que son muy aversas al riesgo y que tienen inversiones más que todo en títulos de renta fija, que son pues títulos un poco más seguros en el mercado y que pues el objetivo de su ahorro, de su inversión, es el de preservar su capital. Ya nos movemos para perfiles más moderados, en el que podemos combinar activos de renta variable y renta fija. Digamos que su objetivo está en preservar capital, pero también quieren adquirir un poco más de capital. Y ya por último, tenemos a los de mayor riesgo, que son aquellos que son demasiado amantes al riesgo. Entonces ellos ya pueden invertir en títulos un poco más complejos como de renta variable, de pronto pueden invertir en activos alternativos. Alternativos, por ejemplo. Fondos inmobiliarios, fondos de capital privado. Fondos diferentes a los tradicionales que conocemos ahorita, digamos, renta variable acciones o renta fija bonos, CDTs, TES. O sea, puede entrar, eso de los activos, ¿cómo se les llama? Alternativos, eso nos va a dar para otro episodio con Daniela en el futuro. Yo quiero aclarar, complementar, yo soy como el complemento aquí, ¿no? Vea, pues. Metiendo la cucharada. Esa es una manera elegante de decir que él se mete en la conversación. Me gusta. La gente habla de invertir en bolsa. ¿Recuerdas, Paula Daniela, cuando hablábamos del tema? Invertir en bolsa. La gente no invierte en bolsa. Invierte a través de la bolsa. Entonces, la gente dice es que es muy riesgoso invertir en bolsa. Depende en qué invierte. Si invierte en unos CDTs, pues el riesgo va a ser el banco en el cual está invirtiendo, es decir, el banco emisor del CDT. Por poner un ejemplo, si invierto en un CDT de Bancolombia, pues el riesgo es AAA, la posibilidad de que no me paguen es prácticamente mínima. Como dice Pablo Daniela, voy a preservar el capital. Si invierto ya no en CDTs, invierto en TES. Hoy en día todavía somos AAA interno. O sea, para nosotros inversionistas en Colombia, invertir en TES es cero riesgo, entre comillas, diferente por inversionista internacional. Y si quiero asumir riesgo, invierto en unas acciones. ¿Cuál es el riesgo de invertir en acciones? Hay 2. El riesgo de la empresa en que estoy invirtiendo, porque cuando yo invierto en acciones, estoy siendo socio de esa empresa. No le estoy prestando plata a la empresa como lo hago cuando compro un CDT. Soy un acreedor del banco que me emite el CDT. Cuando invierto en una acción, estoy siendo socio. Entonces, si la empresa, entre comillas, se quiebra, perdí todo mi capital. Otro riesgo asociado, que se da más en acciones que en los demás títulos, que también se da, el riesgo de precio de mercado. Tú compras una acción de Ecopetrol a 1800, ¿cuál es el riesgo de mercado?
que la acción se caiga a 1.500. No estás perdiendo la totalidad inversión, de la inversión. pero en precio y en valor sí estás perdiendo. Claro. ¿Cierto? ¿Más o menos o no? Sí, es cierto. Y uno puede, de nuevo, ténganme paciencia, que yo no es que sea limitado, es que no tengo tanta información. Y uno puede combinar. Yo puedo decir, bueno, Paula, Daniela, está bien, yo como que voy a dármelas aquí de súper inversionista, muy de riesgo, entonces yo quiero comprar unas acciones, me imagino que me dice, sí, compre esta, pero también pues uno tiene que tener cuidado y tal, entonces combinemos esto con ciertos inversiones de renta fija y tal, ¿eso se puede hacer? Sí, claro, o sea, digamos que lo que te digo, el perfil moderado es el que combina esos dos como mundos, de renta variable y renta fija. También hay unos instrumentos que ahorita también son muy famosos que son llamados ETFs. Entonces, son fondos que siguen, digamos, un fondo más conocido. Uh-huh. Entonces, hay ETFs del S&P, que es el índice más importante de la bolsa en Estados Unidos. Entonces, lo que hace es una gestión pasiva, que es que sigue cómo se está comportando el índice, invierte casi en los mismos activos que invierte el índice principal y le asegura pues al cliente tener ese mismo comportamiento, tener un poco más de seguridad. Se me está metiendo en un idioma complicado, gestión pasiva, de ahí se viene una cantidad de gestión pasiva, gestión activa, pero más o menos lo que dice Pablo Daniel es que usted invierte en un ETF de Standard & Poor's, a usted le va a ir de acuerdo a cómo se mueve el Standard & Poor's. Si el Standard & Poor's, que es el conjunto de las 500 acciones de empresas más importantes de la bolsa de Estados Unidos, le va bien, a usted le va a ir bien, porque eso se va a mover de acuerdo al Standard & Poor's. Eso es una gestión pasiva. Usted simplemente invierte, no va a tomar decisiones constantemente, sino que su rentabilidad va a depender de qué pasa en ese mercado específico, en ese índice específico, es el Standard & Poor's. Y hay muchos índices, me imagino, habrá Claro. unos índices que sean de las 7 grandes. Magníficas que llaman. 7 magníficas que No son creo pura que- tecnología. no, pero Creo que todavía tecnológicos, no hay hay, Nasdaq. pero Sí. están índices Está que Nasdaq. replican Nasdaq, Sí. el Nasdaq que tiene las empresas tecnológicas más importantes del mundo. Y mira que es importante. Hoy en día, por ejemplo, el Nasdaq, no recuerdo, pero tal vez el 30, 40%, tal vez más del 40% de lo que pasa en el Nasdaq pasa en las 7 magníficas. O sea, lo que hagan las 7 magníficas prácticamente es lo que pasa en el Nasdaq. Claro. Sí, Y lamentablemente en el peso que Standard & tienen. Poor's, hoy en día el 30% de lo que pasa en el Standard & Poor's son prácticamente las 7 magníficas también. Okay. Entonces ahí estamos teniendo ya un momento en el que uno dice, bueno, no es tan representativo el Standard & Poor's de todo el mercado, o el Nasdaq de todas las tecnológicas, no, es de un grupo específico. Eso ya tiene sus buenas y sus malas. Muy bien. Bueno, entonces yo creo que ya entendí más o menos. Entonces les propongo que nos vayamos a un tercer segmento, tercer y último segmento, y en ese segmento hablemos de qué le aconsejarías tú a una persona común y corriente para que tome decisiones de inversión. Ok. ¿Listo? Muy bien. Bueno, muy bien, Paula Daniela y obviamente mi colega y maestro en estos temas de por lo menos 7 semestres, César Gómez. Bueno, Paula Daniela, me están convenciendo yo a invertir en el mercado, en la bolsa, que me explicaba César, nos explicaba hace un rato. A través de la bolsa. A través de la bolsa. Yo voy a invertir a través de la bolsa. ¿Qué es lo primero que tú le aconsejas a una persona totalmente neófita, totalmente ajena a las inversiones hasta este momento? Yo llego nuevito a decirte, ¿qué hago? Aconséjame. No, pues uno tiene que buscar esa educación financiera, como primero asesorarse bien de los riesgos y todas las cosas en las que uno se como que acarrea invertir en acciones, bueno, en el mercado de capitales, porque pues lo que dice el profe, hay cosas que son muy seguras, pero pues no todo tiene garantía de que si voy a invertir en eso, no voy a perder la plata. Claro. También siento que hay que tener como esa educación financiera para saber mantener las inversiones, porque es muy chistoso que la gente invierte, no se aguanta la ganancia, pero la pérdida lo sacan muy rápido. O sea, como que también tener estómago para las inversiones. O sea, si yo, a ver, pregunto, vamos a hacer una composición del lugar. Yo llego y te digo, listo, mire, aquí tengo estos, no vamos a hablar de X plata. Póngale un número, César. Mis ahorritos de toda la vida. Uy, no, porque... Tome este $1.000.000, mis ahorritos de toda la vida. Y es que quería que llegara a eso. ¿Por qué? Porque en la bolsa hay unas comisiones mínimas. Entonces, ¿esto qué quiere decir?
que depende del monto que usted tenga para invertir, o hay estas posibilidades de invertir en TES, de invertir en bonos, de invertir en acciones, pero dependiendo del monto. Te lo pongo de este tamaño. Si vos llegas con 10 millones de pesos, pongámoslo más trágico, el millón de pesos. Quiero invertir en acciones de Bancolombia. Hombre, la comisión mínima debe estar en 150.000 pesos, no sé cuánto, más o menos eso. Eso quiere decir que sería el 15% de tu inversión. Entonces, o sea, ese vehículo no es para ti. O sea, para yo poder, a ver si estoy entendiendo, para yo poder comprar acciones de Bancolombia, en el ejemplo que tú estás diciendo, de ese millón de entrada me descuentan 150.000. Sí. Entonces, ¿a qué voy? Que hay mercados dependiendo del cliente. Okay. Para tú invertir en bolsa, tienes que invertir unos montos, no sé, 20, 30 millones de pesos para arriba, para que la comisión mínima no se te coma cualquier posible rendimiento. Cuando uno tiene muy poquitos recursos, entre comillas, 1 millón de pesos, pues es importante, pero es poquito para invertir a través de bolsa. Hay vehículos como los que mencionó Paula Daniela, como los fondos de inversión colectiva que invierten en acciones. Entonces, cuando tengo poquita plata, meto la plata en ese fondo y ese fondo invierte todos los recursos que reúne de diferentes clientes, ya los puede invertir en el mercado de capitales. ¿Eso era lo que llamaban antes carteras colectivas? Sí, es lo fondos mismo. Colectivos de Hoy inversión. se llaman fondos de inversión colectiva. Antes los llamamos carteras colectivas. En una época se llamaban, se me fue la paloma. Pero es eso lo mismo, es lo mismo. Y lo bueno es que esos productos, como te mencionaba, tenemos diferentes perfiles de riesgo. Hay productos para todos los perfiles de riesgo. Entonces, no sé, productos que tienen solo renta fija, productos que tienen renta fija y renta variable, productos que solo tienen renta variable. Y lo que dice el profesor César son productos colectivos con resultados colectivos. Entonces, pues el costo de la comisión es un poquito más bajo que invertir en una acción simplemente individual. Ok. Lo mencionó bien, por ejemplo, ese millón de pesos o los 5 millones de pesos que yo tengo, listo, no quiero asumir riesgo en acciones. Hay fondos que invierten solo en renta fija. Entonces me voy para un fondo abierto. Un fondo abierto se llama, en que solamente invierten de pronto en TES o en todo lo que tiene que ver con renta fija. Ahí puedo con el monto acceder al mercado con unas comisiones pues mucho menores. Y eso también tiene que ver un poco con el horizonte que tienes de la inversión. Entonces, de tiempo, es decir, yo voy a dejar esta plática invertida 1 año, claro, 6 digamos, meses, tú 2 años. No, tengo este millón y lo necesito en 6 meses, en un año, perdón. Lo más recomendable es dejarlo en un instrumento de fondos de inversión colectiva a la vista. Es decir, que son abiertos y que pues te va a dar un capital un poco más estable y tú puedes sacar esa plata cuando la necesites. Mira que me hiciste acordar de un caso que lo tengo que contar. Cada vez que me acuerdo lo cuento. En una época tuvimos en Colombia lo que llamamos un boom accionario, las acciones subiendo fuertemente, y me llamó un amigo alguna vez a decirme, uy, que no, que él quería participar de la fiesta en pocas palabras. Y yo le dije, bueno, perfil de riesgo, esa plata, ¿y qué va a hacer con la plata? ¿Para cuándo la necesita? No, la necesito en 3 meses. Bueno, primer punto, acciones en 3 meses, ya dice uno, bueno. Segundo, ¿esa plata para qué es? Digo, no, es que vamos a comprar un apartamento con mi señora. Uy, dije, a ver, hombre, no puede invertir eso en acciones. Entonces tiene que ser uno consciente, eso lo hace el estudio del cliente, qué es lo que quiere, cuáles son las expectativas, cuál es la aversión o no al riesgo, como lo menciona Paula Daniela. Claro. Paula Daniela, ustedes han insistido 2 veces en el horizonte, en el tiempo, en el plazo. ¿Por qué es importante tener eso tan claro? Por lo que dice el profe, o sea, tú tienes que tener tu horizonte claro para saber para qué quieres tus recursos. Para que después no lo metí en un fondo de acciones a largo plazo y necesito la plata en 3 meses, pues obviamente no te va a rentar nada. Porque pues es un horizonte a largo plazo porque se aprovecha de las fluctuaciones en el precio. Entre más fluctuaciones, puedes tener más oportunidad de ganar un poco más de rendimientos, que esos son los fondos de más largo plazo y un poco más arriesgados. Entonces, ya saliendo aquí un poquito del tema, es como el esquema de fondos de las pensiones. Entonces, si tú eres un perfil conservador, es una persona que ya está próxima a retirarse, que lo importante es tener su dinero estable, no arriesgarlo, no arriesgar el dinero a fluctuaciones o volatilidad del mercado. Entonces lo clasifican en un perfil conservador. Pero hay una persona como yo que hasta ahora llevo como 20 semanas de cotización. Tú tienes 20 semanas de cotización. Muy bien. Pues digamos, a mí me clasifican en un perfil arriesgado. Es decir, que las fluctuaciones en el mercado no me van a hacer nada porque pues
cuando yo vaya a retirar mi dinero, cuando yo vaya a retirar mi pensión, pues esas fluctuaciones al final se ven en una línea recta y pues ahí tengo la ganancia. Ahorita no tengo necesidad de sacar mi dinero, puedo acceder a esas volatilidades del mercado. Por lo que está diciendo Paula Daniela, yo entiendo una cosa parecida a la que alguna vez oí yo, que es uno de los trucos cuando uno quiere bajar de peso, y es no mire la báscula todos los días. Qué buen ejemplo. Iba a eso. En pensiones la gente está muy dada, por ejemplo, a finales del año pasado, lo decía yo tal vez en un episodio, seguramente vamos a tener rentabilidades negativas. Los portafolios, y apenas nos lleguen los extractos, vamos a ver rentabilidades negativas del último trimestre. ¿Por qué? Porque los títulos TES, que es lo que más tienen, se desvalorizaron fuertemente porque subieron las tasas de interés. O sea que yo ya perdí mi plática de las pensiones. No se puede mirar en 3 meses. Eso hay que mirarlo en 5 años, en 10 años. ¿Cuánto atrás tenemos? Y de aquí para adelante. Entonces, si usted se pone a mirarlo cada mes, cada extracto, uy, este mes gané, este mes perdí, se va a enloquecer. El fondo de pensiones es de largo plazo. Pusiste el ejemplo de la báscula, creo que es perfecto el ejemplo. Sí, eso digamos también es lo que yo mencionaba con tener estómago para las inversiones. Digamos que hay clientes que dicen, no, yo soy muy arriesgado, no hay problema, metan en renta variable, metan acciones, pero es de esa gente... Me encanta la manera como personifica al cliente, me encanta. Hay personas que se meten todos los días a ver el extracto. Uy. Pues claramente de un día a otro pueden haber pérdidas del 12, 20%, pero es normal, o sea, en diciembre el mercado tuvo esas condiciones y son cosas que se le explica al cliente, pero, o sea, si tienes un producto a largo plazo que sabes que tiene alta volatilidad, no es recomendable estar viendo el extracto todos los días, o si sabes que no tienes la capacidad como de mantener esa inversión o de pensar cómo en tener esa estabilidad, es mejor invertir en algo a corto plazo o en algo muy conservador. ¿Ves esa Yo pregunta? le decía con un ejemplo alguna vez, si usted no se puede ir a dormir tranquilo, si no se puede ir de vacaciones por una inversión que tiene, no haga esa inversión, porque no va a tener la capacidad, como dice Paula Daniela, de tener la tranquilidad de que es una inversión a 1 año, 2 años, 3 años, y va a estar pendiente de la fluctuación del mercado, que muchas veces lo que hace es no dejarlo dormir. Bueno, tengo 2 preguntas. Una, a ver si estoy entendiendo bien. De esto que ustedes me explican, tanto Paula Daniela como César, yo estoy sacando la conclusión de que una vez yo invierto, más o menos me doy media vuelta y dejo allá la plática tranquila. Depende de en qué estás invirtiendo, qué nivel de riesgo quisiste asumir. Todo depende, siempre. Aquí vamos a hablar de la palabra depende toda la vida. Cada caso es específico. Ok. Igual yo tampoco pienso que esté mal estar pendiente del mercado y eso, pero ver el extracto minuto a minuto también está mal. Entonces es como lo que dice el profesor, saber en qué producto estás invertido y pues tener la capacidad de soportar ese producto en el que estás invertido. Ayer salió la noticia de una nueva inteligencia artificial desarrollada en China, DeepSeek, que es de muy bajo costo. Y de una vez el mercado reaccionó, ¿no? Nvidia, que es el soporte técnico, no sé cómo llamarlo, material, los procesadores, el procesamiento de inteligencia artificial, Chaca te va para abajo. ChatGPT, la empresa madre de ChatGPT, OpenAI, para abajo, y así hubo una serie de empresas que... Mencionaste el ejemplo de Nvidia, se cayó el 17%. Estamos hablando de que la empresa, en lo que llamamos el valor de la empresa en mercado, que se llama capitalización bursátil, perdió más de $500 mil millones. Ya. No la empresa, ojo, el precio de la empresa en bolsa, que es diferente. Si yo hubiera tenido acciones de Nvidia y oigo esa noticia, llamo inmediatamente a Paula Daniela y le digo, hágame el favor y me vende eso, que me voy a quedar con la camisa que tengo puesta. Eso debía haber hecho yo. ¿Aconsejarías que alguien que vea esas noticias salga corriendo y diga, uy, no, por favor, yo también tengo mis expresiones técnicas, liquídeme esa inversión, por favor, porque si no, va a quedar sin un peso, eso va para el piso, para el inframundo, venda? Pues yo la verdad no la conseguiría vender en ese momento porque pues la caída fue dura y lo que se vio en el mercado después es que la acción empezó a corregir. ¿Corregir es que rebota? Hoy, por ejemplo, se subió más del 3%, no sé cuánto sí, al final, pero subió está 3-5%. Bastante de lo que perdió, entonces pues uno también tiene que evaluar el contexto. Entonces pues ahorita Trump y las medidas que tiene China hace que estos productos de semiconductores y de chips pueda que
disminuya esa valorización que ha tenido las empresas tecnológicas y más que todo las empresas de inteligencia artificial, y más que todo pues digamos esta noticia de que salió una más barata, una que tiene costos más efectivos, algo que se le había criticado un poco a Nvidia, porque pues viendo los resultados trimestrales del año pasado se veía que los costos de venta estaban creciendo exponencialmente igual que con las ventas, entonces era algo que preocupaba a los inversionistas. Entonces, pues no es algo solo que sea por la nueva inteligencia artificial que salió, es algo que hay que evaluarse en conjunto con la economía, con la situación financiera de la empresa, y pues vemos que la empresa todavía sigue con indicadores económicos sólidos y que todavía no se han materializado esas amenazas económicas de Trump a China, que todavía el comercio está normal, por así decirlo, y que se están presentando correcciones. Entonces, ahí es donde entra, perdóname que te interrumpa, lo valioso que es la asesoría de los comisionistas de bolsa, Claro. para tranquilizar clientes, para decirles, no, un momentico, miremoslo con calma, analicemos la empresa, realmente esta empresa puede valer esto o no puede valer esto. Pero por otro lado, también está el tema de que esos son los mercados. O sea, cayó el 17% de una empresa que no hacía sino subir y subir su precio. Eso ocurre en los mercados, y para eso tiene que estar preparado esa persona que decide invertir en acciones. Bien, o sea que yo me imagino que lo que yo voy a oír al otro lado del es algo un teléfono... poco tranquilo, está corrigiendo, ya evaluamos qué podemos hacer. Y me imagino que todo eso comienza con un... César, cálmate. Siéntate. No, claro, nosotros Vamos también. a calmarnos. Sí, nosotros tenemos que casi que anticiparnos a esas noticias, o sea, estar revisando antes de decirle a un cliente, invierte en esto, cuáles son los riesgos de eso. Entonces nosotros sí veíamos que Nvidia estaba presentando valorizaciones demasiado altas. Cuando el precio de una acción está sobrevalorada, pues uno ya también se anticipa que de pronto se puedan presentar esas correcciones. Entonces, pues de pronto, si uno ve la acción muy sobrevalorada, dice, de pronto invertamos en una que tenga buenos indicadores y que tenga una tendencia alcista, pero que no esté tan sobrevalorada como esta acción. Insisto, lo importante es la asesoría. Estaba mirando datos. Hoy se subió el 8.8%. Nvidia, No el 3, como decía, el 8.8%. o sea, rebotó. Claramente. Quiero Se decir, cayó el 17%. como decimos los expertos en finanzas, rebotó. ¿Rebotó? Claro. Eso es como un léxico de mesa de dinero, ¿no? ¿De qué hablan de mesa de dinero? Es que no Sí, quedan puede 7 ser, semestres. puede ser. No despreciemos ni 7 ¿Qué semestres. sirven? Sirven. Bueno. Muy bien, pues vamos redondeando. Una pregunta final para cerrar y obviamente tú llevas un recorrido corto, pero bien interesante, bien intenso en el tema de, pues, en tu profesión, en tu ruta profesional más bien. Un consejo para alguien que esté hasta ahora comenzando a estudiar o pensando incluso en estudiar una carrera que tenga que ver con ese sector de profesional y con tu trabajo. Bueno, yo siento que algo que me ayuda es como ver los diferentes campos. Entonces, ver, digamos, materias de corporativas, materias de banca de inversión y materias de capitales. Entonces, ver cómo es en general las finanzas, porque las finanzas pues no es solo una, sino que son diferentes campos, y ahí empezar a descartar, porque pues yo al principio pensaba que esto era muy fácil y que nunca me iba a ir por este lado porque pues mucha gente al principio piensa que esto es plata fácil. O sea, no era suficientemente desafiante, digamos Algo así. Entonces, pues ya cuando uno va viendo materias de mercado de capitales, se da cuenta de que no es solo invertir en la bolsa, ser el lobo de Wall Street ni nada de eso, sino que pues son cosas más importantes, hay que ser un poco más multidisciplinario. Entonces, ver qué es la parte que más te apasiona y pues a mí lo que me sirve es como la parte que más me desafíe. Bien, y de vez en cuando hay que recibir la llamada de Páez y decirle, vamos a calmarnos. César, ¿y un consejo con tu recorrido que es un poquitico más largo? Yo algo que le digo a mis estudiantes siempre es, no piensen en plata. Nunca piensen en plata cuando van a decidir qué estudiar o por qué rama irse. Piensen en lo que les gusta, que la plata llega. Ahora, lo que les gusta es muy diferente cuando uno entra a la universidad a cuando sale. Entonces, tranquilo también. Hablábamos ahora, ¿no? Tranquilos, que hoy ya van. Bien. La vida le va mostrando a uno por dónde coger, ¿de acuerdo? Exacto. Y uno, no solo la vida, sino lo que uno va queriendo y lo que le va gustando. Si de pronto quiere irse por este lado, es porque le empezó a gustar.
El recorrido que está haciendo Paula Daniela me parece genial, pasantía en una fiduciaria, ahora está trabajando en una sociedad comisionista y vendrán cosas mucho mejores. Está haciendo el recorrido perfecto y ella se va dando cuenta si eso le gusta o no le gusta. Si termina gustándole y con las capacidades que sale la mayoría, todos los egresados de FIGRI, esta es una propaganda que quiero hacer, Claro que directa, que salen con unas capacidades y unas herramientas geniales para abordar la vida profesional, pues va a terminar haciendo plata. O sea, ¿a qué voy? La plata es una consecuencia. No piensen en la plata desde el principio. A mí alguna vez un estudiante me dijo, oye, profe, yo quiero ser comisionista como usted para ganar plata. Primero, no sabía qué plata ganaba yo. Yo estaba endeudado hasta el... ¿Verdad, Paula Daniela? Uno lo ve y dice, este No, señor está forrado. Estaba forrado, pero forrado, ¿no es cierto? Pero entonces no piensen en plata, en nada, Sí. que las cosas van llegando. Ve, y con eso que están diciendo los dos, yo creo que también como inversionista, esa visión sirve también para pensar uno como inversionista qué es lo que tiene que hacer. Algo así. Bien, pues mil gracias, Paula Daniela, por haber venido hasta acá, por habernos dado este tiempo, por haber abierto, digamos, tu historia, tu recorrido, tu trayectoria profesional, que por ahora es corta, pero está muy interesante, muy sustanciosa, y por supuesto por habernos compartido parte de todo esto que has aprendido. La verdad, yo aprendí un montón de todo lo que vehículos de inversión. Ya, ahora, quedó sonando. pero ya puedo Bueno, creo que te vamos a término. tener aquí, ojalá, varias veces, Bueno. hablando de todas las cositas que nos contaste hoy y que, como podemos ver, César, cada vez que hablamos de algo empiezan a salir temas y temas. Claro que Sí. sí. Esto es una locura que uno dice, bueno, ¿y esto cuándo acá? No, esto nunca acaba. Y César, a ti también, obviamente, muchas gracias por la paciencia que tienes con mi ignorancia y por la manera como tan grata, tan agradable con la que Bueno, ojalá le desarrollaste guste a todo el hoy. mundo. La idea aquí es que esto sea una charlita entre amigos, hablando de mercados y hablando de las posibilidades que tenemos. Y la próxima vez a ver si tenemos cafecito. Por favor, Por lo bueno, menos, por lo o sea, menos, por lo oiga, menos para la no, invitada, es que no es es fácil que le increíble. agua. Ni siquiera con invitada, porque a mí nunca me dan nada, pero lo acepto. Pero no invitada. Ay, entonces- perdón. No, Pues es el medio de la casa y todo, pero eso da pena. Bueno, hasta luego y gracias. Gracias. Placer.